cosas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que La Iglesia Puerta del Cielo trae para usted el mensaje de salvación. Agradecemos que hoy haya dedicado unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Le recordamos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea usted bienvenido y abra su corazón para escuchar el mensaje de hoy. Renovando el compromiso para poder anunciar por el mundo el evangelio sin fronteras más allá. Versículo 14, quiero que le den lectura, hermanos. 6:14. ¿Cómo dice la letra? (17) Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tenemos, Señor, la revelación escrita. Gracias porque ella nos ilumina, nos abre el entendimiento, convierte nuestra alma, da sabiduría al simple. Gracias porque tú, Señor, transformas esta noche nuestra mentalidad, nuestro espíritu, Dios, porque estamos en tu reino. Gracias porque todo lo que tú creaste es bueno en gran manera. Gracias por el potencial que has depositado en nosotros. Gracias por todo lo que ya has terminado tú, Señor, porque antes de presentar la obra, Señor, primero muestras el final, y nosotros somos perfeccionados en Cristo Jesús, oh Dios, porque así te plugó. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que transformó nuestras vidas, que nos justificó y que ahora nos lleva en crecimiento para tu gloria y tu honra. Gracias porque podemos ir a la perfección, a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Edifícanos pues a través del Espíritu Santo esta noche, oh Dios, que la espada del Espíritu, Dios mío, se trabaje en nosotros, penetre hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Sea tu nombre glorificado ahora y para siempre. Amén. La espada del Espíritu. Tomen asiento. ¿Cómo se vive una vida firme, sin fluctuar, sin moverse? Una vida que a Dios agrada, porque Cristo jamás se movió. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, fue perfecto en todo. Cristo dice, no es que es Dios, no, es hombre, 100% hombre, encarnó. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, sí era Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que era en el principio con Dios, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por él. En las tinieblas el verbo, la luz, resplandece y las tinieblas no prevalecen contra él. Cuando la luz llega a nuestra vida, las tinieblas que nosotros teníamos no prevalecen. No prevalece la vida de maldad, de pecado, de imperfección. Viene una vida de perfección porque empieza Dios a trabajar en nosotros para llevarnos a la estatura de su Hijo. Estamos predestinados, Romanos 8:29. Estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. No de un católico, no de un protestante, no de un pentecostal, no de esto, a la imagen del Hijo. Dios en el principio, capítulo 1,
versículo 26, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Dios nos hizo para señorear, Dios nos hizo para tener control, dominio absoluto, total, una autoridad total. Y Dios no cambia, Dios no juega, Dios planea, y lo que planea primero lo piensa. Es como la maqueta del cielo. Primero me la presentó Beto en un papel, en una maqueta, me enseñó el cielo, primero me mostró el final y luego retrocedimos y venimos a la construcción de este techo, de este plafón. Pero primero se vio el final. ¿Dónde lo vi? En la maqueta. Una noche él pasó y dijo: se la voy a hacer, y me la hizo en papel. Primero el final. Dios ve el final. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos bendecidos. ¿Por qué está mi vida firme? Porque estoy en la palabra, porque estoy en la revelación, en el rema de Dios, en la palabra revelada a mi espíritu. Y entonces nada me puede tumbar, porque soy como el monte de Sión, no me muevo, permanezco para siempre. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Vamos al versículo, creo que me van en la mente conmigo. Estamos en el texto que acabamos de iniciar, 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La mentira jamás va a edificar, la mentira no lo puede hacer permanecer. Cuando nosotros fincamos sobre la arena, la casa cae. Viene una lluvia, la casa cae. No es que seamos tan inteligentes, es que Dios nos enseña, que seamos muy sabios. Dios nos enseña lo que viene. Dice: finca tu casa sobre la roca, y aun cuando venga la tempestad, tu casa va a permanecer. Entonces ya tenemos la sabiduría. Se nos quitó lo simple, se nos quitó lo ignorante. ¿Por qué se nos quitó? Porque Dios nos transformó. Somos los hijos de Dios. Romanos 8:29 otra vez. Si Dios nos predestinó, si Dios planeó, si Dios pensó antes de hacer este producto, usted, yo, entonces Dios nos hizo para ser perfectos, para ser perfeccionados. La palabra nos perfecciona, la palabra nos transforma, nos instruye, nos corrige, nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. En Dios, hermano, los mediocres no tienen chance. Los mediocres no llegan. Los mediocres, Dios dice: los voy a vomitar de mi boca. El plan de Dios, hermano, es que nosotros lleguemos a la perfección en Cristo. ¿Qué dice? Antes de estar aquí, antes de que tu papá y tu mamá fueran novios, mucho antes, todavía ni nacían tus padres, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, ya está, ya, la mente. Entonces no somos obra de la casualidad, somos, hermanos, la realización de un plan allá en la eternidad. Fíjese qué bonito, porque los que antes conoció, antes de hacerte, antes de que tus abuelos fueran novios, antes, mucho antes, también los predestinó. ¿A quién conoció? A nosotros. Por eso nos creó, por eso nos formó. Primero pensó, primero planeó y luego venimos a la existencia. No me hizo mi papá. Mi papá dice: ay, ¿quieres enseñar a tu padre a ser hijos? Le digo: a ver, dame un corazón nuevo, dame un pulmón nuevo. ¿Para qué sirves? Ay, pues si no soy Dios, pues entonces tú no me hiciste. ¿Quién me hizo? Si tú no puedes darme un corazón, no me puedes dar un riñón, una vesícula, entonces ¿cómo dices que tú me hiciste? ¿Quién me hizo? ¿Quién me creó? ¿Quién lo creó a usted? Somos nomás medios. Sí, yo tengo hijos, pero yo no los crié. El que los creó fue el Señor. También los predestinó. O sea, antes, destino. Estoy predestinado. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿De cuál Hijo? De Cristo. ¿Qué quiere Dios? Yo ya sé qué quiere Dios, ya sé a dónde voy, ya sé dónde está el fin de mi carrera, ya me enseñó el final. ¿Cuál es el final? Que yo sea como es su Hijo, la misma imagen, la misma manera, voy a la misma perfección de Cristo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Quién va a trabajar en mi vida? El Espíritu Santo. Él me va a ayudar. Por eso estoy firme, porque no voy a ciegas, no voy palpando como los ciegos, no voy con el palo, con el perrillo delante de mí. No necesito la mano que me cruce la calle, porque tengo la luz, tengo a Cristo, tengo la palabra. Por eso quiero hablar de la espada del Espíritu este día, porque la espada, la palabra, nos confirma a nosotros en Cristo Jesús, nos afirma, nos establece para la gloria de su nombre. Entonces, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo ya resucitó, murió, pero resucitó.
Cristo nos está esperando. Cristo está esperando a los que vivimos, hermanos, en esa vida que Dios tiene para nosotros. ¿Quién se la va a dar? ¿Papá, mamá? No. ¿Quién se la va a dar? ¿El pastor? No. Esa vida ya está en usted. Esa vida, hermanos, ya la depositó Dios. ¿Quién la va a desarrollar? Usted. Si usted no quiere desarrollarla, no se puede. No lo hace crecer el pastor, ni lo hacen crecer los hermanos, ni las iglesias. Eso se llama fanatismo, engaño, religión. La palabra es la única que nos da el crecimiento. ¿Dicen amén? Ok. Entonces dice, toma el yelmo de salvación. La salvación está en mi mente. ¿Dónde está el yelmo? En la cabeza. Entonces yo fui salvo por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago. Efesios 2:8. Apunte la palabra porque usted, si no tiene una memoria brillante, cuando evangelice, hermano, se le olvida. Pero si la apunta, pues usted ya tiene para evangelizar, para enseñar, para adiestrar a otros. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Tengo la salvación. No voy a hacer. Dicen, ¿cómo sabes que eres salvo? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué voy a hacer? ¿Está hablando de futuro o de presente? ¿Qué quiere decir sois? Presente, ya eres. Entonces a muchos los transea el diablo, los transean las religiones, los transean unos engañadores, unos estafadores. Le dice, no, ¿cómo sabes que vas a ser salvo hasta aquel día? Bueno, pues yo le creo a Dios. ¿A quién le crees tú? O sea, usted le puede decir al religioso, ¿a quién le crees tú? Yo le creo más a la palabra que a tu secta. Le creo más a la palabra que a tu pensamiento. Estoy firme porque tengo la espada. Y con la espada mocho cabezas. Ándale, se le ensarto al diablo, ¿ah? Ven, diablo. ¿Cuándo se me acerca el diablo? Nunca. Porque no resiste la palabra. El diablo, hermano, si algo no resiste, es la palabra de verdad. Cada vez que venga un pensamiento, que venga un hereje, que venga otra religión, usted sáquele la palabra. Ya soy. ¿Cómo que vas a hacer? ¿Cómo sabes? Aquí está. ¿Le crees a la palabra o le crees a tu religión? ¿A quién le crees? Así pregúntele. Aquí está escrito, mira, eres. Entonces yo tengo que guardar la fe, porque la fe, si no obra hablando la palabra, está muerta. Tengo que hablar la palabra. No, yo no sé hablar. Pues si no sabes hablar, te quedas, hermano. Porque Dios no hizo hijos mudos. Dios es el Dios de la comunicación. Y Dios dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión para todos nosotros. No quieren mudos. Entonces o aprendes a hablar o te quedas. En el cielo no hay mudos. Amén. Pues, discúlpenme, hermanos, pero le estoy diciendo lo que Dios dice. No crea que yo le digo. El problema es que usted cree que yo le estoy diciendo. El que quiere que hable, el que le dio la lengua, el que le dio al mudo el hablar, le dijo a Moisés, estoy tartamudo, no sé hablar. Ah, no, pues ¿quién le dio la boca al hombre? ¿A qué te estás haciendo loco? Y le dijo, bueno, pues te voy a poner a tu hermano. Por cuanto no quisiste, te pongo a tu hermano por profeta. ¿Cuál mudo? Pues ni que Dios no supiera. ¿Ven? Es importantísimo, hermanos, estar firmes en la verdad. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ejercimos la fe en Jesús, no en la religión, no en el hermano, no en el pastor, en Cristo Jesús, en su palabra. Por eso soy salvo. Y esto no es de ustedes, pues es don de ¿quién? De Dios. Usa ustedes porque vosotros ya no se usa. Vosotros quiere decir ustedes. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo no me gané la salvación, no trabajé por ella, no hice absolutamente nada. ¿Qué hice? Nomás creer en el Señor Jesucristo. Al que cree, su fe le es contada por justicia. No es por lo que hago. Muchos creen que por lo que hacen, hermano, van al cielo. No, voy al cielo porque Cristo murió por mí. Sirvo porque estoy agradecido. Obro porque tengo la salvación dentro de mi vida. Tengo gratitud. Por eso sirvo. El malagradecido jamás sirve. El que no está agradecido nunca va a servir, jamás servirá. Un agradecido, hermanos, siempre sirve. Siempre. Amén. Ok. Uno de los problemas serios de muchos púlpitos modernos, actuales hoy, es que no se predica la palabra. Se predican puras ideas, lo que pienso, lo que siento, pero no la palabra.
Hay unos que abusan del rema, hablan tanto, enfatizan tanto el rema. El rema es que dicen, esta palabra nomás está revelada para mí ahorita, me asaltó, me brincó, es el rema de Dios, es palabra para ahorita, pero no le predican la palabra, hacen tanto énfasis en el rema, en esa revelación para ese momento, o sea que dicen, este versículo es para este momento. Entonces es el rema, cuando llega la iluminación así, que la entiendes y se quedan en el rema, no hablan la palabra, hablan puro rema. Ese es uno de los peligros tremendos que hay en el púlpito moderno. Cualquiera habla de Dios, cualquiera habla de revelación, pero no lo sustenta con la palabra. ¿Qué es la palabra? Dijimos, es la plomada. ¿Cómo sé que este canto está derechito? Que está plomo, porque le pongo una plomada, le pongo una niveleta, un nivel, y me da la gota exacta en el puro centro. Por eso sé que está derechito. ¿Cómo sé que un pensamiento, que un hombre, que una doctrina está chueca? Por la plomada que es la palabra. ¿Cómo sé que un pensamiento, un sentir, una revelación está chueca? Por la plomada que es la palabra. Amén. Cada pensamiento, cada revelación, cada rema que ahora nos rema, como no sabemos griego, ¿verdad? Nos quieren, hermanos, engatusar, hipnotizar, hechizar. Olvídese cuando le digan que rema y que este y que el otro, diga, a ver, dime dónde está escrito. Muéstrame la palabra donde está escrito. Ese es un problema muy grande. El contenido de nuestras predicaciones debe ser la palabra, no ideas teológicas sin sentido, no revelaciones imaginarias. ¿Cuánta gente va al infierno? Se la lleva el diablo, ve todo allá, se muere y luego resucita. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí usted sabe si le quiere creer. ¿A quién? Al que le da esas revelaciones. Anduvieron en todo el infierno, vieron todos los demonios. Lo que resulta es que nunca ven ángeles. Ven demonios y van al infierno, pero nunca ven los ángeles, no ven los arcángeles, no ven los serafines, puros demonios ven. Ya es tiempo de que veamos visiones angelicales, pero ángeles del Señor. Amén. Bueno, yo no escribí eso. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. ¿Cómo que resucitan cada rato y vienen otra vez? Y la gente, toda enajenada, porque le dicen, me morí y luego fui y luego ahí vengo otra vez. Pues quién sabe. La palabra no dice eso. A ver, muéstralo con la palabra. No dice eso. Y ahora van por montones, hermano. Y hay revelaciones y cambian su revelación. Si usted sigue sus testimonios, los sigue con videos, dentro de 3 meses, 6 meses, ya lo hicieron más sensacional. El contenido de nuestras predicaciones debe ser la palabra, no ideas teológicas sin sentido, no revelaciones imaginarias, ni aplicaciones superficiales y emotivas. ¿Qué es emotivas? Que pura emoción. ¿No ha visto gente que le agrega su testimonio cuando está bien emocionada? Después dice, perdónenme, hermano, se me fue la lengua, tenía diarrea de ideas. Hablé tan rápido que se me fue la diarrea. Perdónenme, no es cierto eso que dije. Diarrea de ideas. Bien, la espada del Espíritu. La primera cosa que quiero hablarles esta noche. Ya le hablé mucho, ¿verdad? La ilustración de la espada. Porque el texto, vamos a 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermanos? Ya sé que se la saben desde la escuela dominical y que sacan la espada y dicen, esta es la palabra de Dios. Pero es importantísimo conocer la palabra, hermanos. Si no conocemos la palabra, cualquiera nos engaña, cualquiera nos hipnotiza, cualquiera nos enajena. Por eso en el púlpito se necesita la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. La ilustración de la espada. El texto nos enseña primero esta espada. Pablo la usa como una ilustración. Está viendo un soldado en Roma, ahí está preso y está viendo al soldado, y del soldado toma la armadura de Dios, porque el soldado es combatiente, es guerrero. El soldado romano era de los más fuertes, eran los que tenían el imperio, eran conquistadores poderosísimos. Cuerpo a cuerpo casi nadie les ganaba. ¿Por qué? Porque eran bien diestros. Por eso ellos habían conquistado a todos los ejércitos del mundo de entonces conocido. Y San Pablo tiene una inspiración y está ilustrándonos con la espada
la espada que tenía ahí el soldado. Entonces Dios lo ilumina y nos está enseñando para que no se nos olvide que es un arma ¿qué? Defensiva o ofensiva. Defensiva o ofensiva. Es con lo que nosotros mochamos orejas y cuanta cosa. Amén. Es un arma ofensiva. Y dicen por ahí que la mejor defensa, ¿cuál es? El ataque. Ataquemos al diablo, ataquemos la enfermedad, ataquemos los problemas, ataquemos las finanzas, ataquemos, hermano, con la espada del Espíritu todo. Nunca digamos, no tengo nada. ¿Cómo que no? Si usted tiene Padre, usted tiene a Dios. Uno diga, pobre de mí, diga, pobre el diablo, y dele un espadazo. Tú eres pobre porque tú ya no tienes perdón. Yo soy perdonado, yo soy hijo de Dios, y Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo vas a recibir. Use la espada contra un pensamiento que le dice, pobrecito hermano, mira, nadie te quiere, todos te odian, todos te aborrecen. Pues saque la espada. Si le dicen así, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le dice usted? Pues saque textos. Pobre, ¿cuál pobre? Si soy hijo de Dios, si recibí a Cristo, si creí en Él, soy coheredero juntamente con Cristo. La herencia de Dios es para mí, porque en Cristo soy coheredero. ¿Qué quiere decir coheredero? Que lo que Dios le dio a Cristo nos lo da a nosotros. El Hijo, hermanos, Dios le va a dar todo, y todo nos lo ha dado en Jesucristo. ¿Cuál pobre? ¿Cuál enfermedad? Si viene la enfermedad, el dolor, entonces yo lo reprendo con la palabra, con la espada. A la enfermedad la agarro, toma, y le digo, por la llaga de Cristo fui curado. Cualquiera que le diga a este monte, a esta enfermedad, quítate, échate en lo profundo de la mar, no dude en su corazón, lo que dice con su boca que va a ser hecho, será hecho. ¿Qué uso? ¿Qué estoy usando? La espada. Suénele a la enfermedad, suénele a la tumoración, suénele al cáncer. ¿Quién le va a sonar? Usted, hermano, porque Dios le dio el potencial, Dios le da la armadura, le dice, vístete con ella todos los días. Está firme, pues, está firme, ceñido tus lomos con la verdad, la palabra de verdad, también ceñido, pero con la verdad, que es la espada del Espíritu. Amén. El término griego, hermanos, es Macarián, con K, Macairán, espada del Espíritu. Cuando usted lo lee en griego, va a encontrar esta palabra que dice Macairán, con K, Macairán. En latín se le conocía como gladips, ve chica, gladips, ese al final, gladips, en latín, porque está en Roma. Entonces hay Biblias en latín, y cuando usted lo lee, ahí le dicen gladips. ¿Qué quiere decir? De ahí el término gladiador. Pablo lo está usando para que nos acordemos que somos gladiadores. ¿Qué es un gladiador? En el circo romano es un hombre que lucha por su vida, que pelea con todos los campeones. Y ese gladiador, no sé cuántos han visto alguna película de gladiador, que vence a todos, ¿verdad? Y que aún al emperador, el gladiador. Entonces nos habla en términos, hermanos, de guerra. San Pablo por eso hace la armadura de un soldado y nos dice, el cristiano siempre está en guerra, usa la espada, defiéndete, tienes un arma ofensiva para vivir en victoria. ¿Dicen amén? ¿Sí lo creen o no? Se empleaba para el combate de cuerpo a cuerpo. La espada, combate de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? En el combate, para eso se usaba. ¿Qué nos está diciendo la ilustración? Que nosotros, hermano, luchamos contra nuestros enemigos, contra el enemigo primero, que es nuestra carne. A nuestra carne le aplicamos los espadazos, al yo pecador, a esa naturaleza pecaminosa, le damos sus espadazos. Viene el diablo, sus espadazos. Vienen las tentaciones del mundo. Tenemos 3 enemigos poderosísimos. El más poderoso de todos soy yo. Soy el Saúl interno, el Saúl carnal, no el ungido, el carnal, el que se olvidó de la gloria de Dios, el que busca entronizarse, el Saúl, el rey, reino, pero para mí, a ese tengo que sonármelo con la espada. Para eso Dios me la dio, para que ese hombre interior esté muerto.
mi carne, mi yo, mi Roberto carnal, no se levante. Crucificado con Cristo, hermanos, tengo la victoria. Pero ¿con qué la tengo? Con la espada del Espíritu, cuerpo a cuerpo. Entonces hay un hombre interior en nosotros que nos lleva a pecar contra Dios, que no nos quiere dejar. Segundo, era resistente y equilibrada la espada, resistente. Ya ve que se agarran, resiste. Los filos, el acero, el temple, tiene temple. Pues la palabra, hermanos, es perfecta. La palabra contra todo es. ¿Quién podrá resistir la palabra de Dios? No hay demonio que la resista. Cuando usted menciona la palabra, hermano, se suena fácil a los demonios. Entre ustedes les he dado consejos a muchos que han tenido problemas personales, espirituales, y han usado la espada del Espíritu y han salido adelante. Amén. Usen la espada del Espíritu, es resistente y equilibrada. Es la única parte de la armadura bajo consideración con la cual el soldado agredía y se movía a la ofensiva. Con la única arma que el soldado agredía. Trae el escudo, ¿verdad? Pero aquí lo trae para apagar los dardos de fuego del maligno y también los espadones. Toma, órale, toma. Suénele al diablo, suénele a la carne, suénele a quién más. ¿A quién? Al mundo. Aleluya. Era resistente y equilibrada, la única parte de la armadura que estamos considerando con la cual el soldado agredía y se movía a la ofensiva. Dios quiere que usted no solamente se defienda. Uno que se defiende pues nomás va para atrás, para atrás, para atrás, ¿verdad? Pero usted tiene el arma ofensiva. Úsela contra el diablo, la carne y el mundo. La tercera cosa, dice que para el soldado romano era símbolo de su honor y respeto. Que la espada, símbolo de su honor y respeto. ¿Cómo se respeta entre nosotros, hermanos? A un hermano que habla con palabra, a un hermano que habla texto y texto y texto y texto. No sé ustedes, yo tengo 33 años. Nosotros honramos y respetamos muchos de los hermanos que saben la palabra, que la citan. Yo tengo muchos hermanos que hemos invitado a predicar, que ellos predican pura palabra y palabra y palabra, texto y texto, y se lo van explicando. Hermanos laicos que no conocen la cuestión más profunda de griego, de hebreo, de arameo, y que no hacen una exégesis profunda, pero que Dios les va revelando y que nosotros sabemos, por el conocimiento que Dios nos ha dado, sabemos que tienen revelación, que la palabra revela, que la palabra da entendimiento, sin haber ido a la escuela, sin haber cursado con maestros, hermano, que les enseñaran los lenguajes originales. Ellos, por revelación, por el Espíritu, empiezan a decirle lo que significa el texto. Qué maravilloso. Entonces, para el soldado romano era símbolo de su honor y respeto. Una persona que sabe mil textos, que sabe 50 salmos de memoria, qué tremendo es respetado entre nosotros, porque está lleno de palabra. Cuando está entre nosotros no habla de otra cosa más que la palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Mira, aquí está el apóstol enseñándonos cómo es un hombre de Dios, cómo debe de ser. Por eso a veces, hermano, nosotros los pastores se nos dicen, no te metas al trabajo. Tú tienes que permanecer en la palabra, en la predicación, en la enseñanza. No te metas al trabajo, porque si tú te metes al trabajo, la iglesia pierde. Pero a veces, hermano, pues tenemos que trabajar y lo hacemos con gozo, con alegría, y tenemos presiones y tensiones, pero tenemos la espada del Espíritu para quitar. Pero por eso los apóstoles dijeron, no podemos dedicarnos al trabajo, no porque no quisieran trabajar, sino porque espiritualmente se pierde. Hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, para hablarles de Cristo, ¿qué hizo? No fui con excelencia de palabra de sabiduría, porque el pastor le explica y le explica los significados, para no hablarle con excelencia de palabras. Por eso le explica el significado. ¿De qué me sirve hablar una palabra que usted no entienda? Por eso se la tengo que explicar qué significa, porque no se trata de saber más que usted o de decirle más que usted, sino de ser sencillos en la palabra para que Dios sea glorificado. Pero dice Pablo que un hombre tiene respeto y tiene honor cuando habla la palabra, y él es el apóstol, y es el apóstol, es la cabeza. ¿Qué hablaba? ¿Qué hablaba entre todos sus discípulos?
¿Qué hablaba? La palabra. Pues me propuse no saber entre ustedes otra cosa. No quiero saber otra cosa. ¿Qué quiero saber? Quiero saber de Cristo. Háblame de Cristo. Y por eso tengo un papelito por ahí que dice: háblame de Cristo, no de chismes. No seas lanzero. Los lanceros, hermanos, son aquellos que son diestros en el arte de la lanza, que aprenden a dominarla y a tirarla. Todos los chismosos son los lanceros de primera. Todos los que traen problemas y que nunca se sujetan a la palabra, siempre son lanceros. Siempre meten discordia, siempre hay problemas con ellos. Entonces Pablo dice: yo no hago eso. ¿Qué hago? Hablo palabra. No me hables de otra cosa, háblame de la palabra. ¿Y quién fue crucificado? Cristo. Entonces fíjense bien, háblame de la persona, cómo es el hombre, qué hace, qué habla, cómo se conduce, quién es él. Háblame del hombre, de la persona. ¿Quién es la persona? Jesucristo. ¿Y la crucifixión de qué es? ¿De qué habla? De su obra. ¿Cuál es la obra máxima que Cristo vino a realizar aquí a la tierra? Morir por todos los pecadores. Desde un principio el profeta le dijo: he aquí el de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eres tú el Cristo? Y dijo: no, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Este es el Cordero. Señaló a Cristo. La obra de Cristo era morir en la cruz por todos nosotros. Háblame de su persona, de Jesucristo, su persona. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Qué enseña? Háblame de la persona. Ahora háblame de qué? De la obra. ¿Cuál es su obra? Oh, por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién mueres tú, hermano? ¿Por cuántos estás muriendo? Si Cristo te puso el ejemplo, ¿por quién mueres tú? Estás dando tu vida por otros. Entonces Dios te enseña con su persona y con su obra cómo vivir, cómo hablar. El apóstol decía: todos los días morimos, estamos entregados a muerte, todos los días. ¿Por quién mueres tú? ¿De perdido mueres por ti? ¿Cuántos dicen amén? Para el soldado romano era símbolo de su honor y respeto. Era el objeto más valioso para él y la conservaba con sumo cuidado. ¿Cómo la cuidas, hermano? Algunos tienen hasta un morralito. ¿Cómo la cuidas? ¿Sabes qué es esto, hermano? ¿Qué es? ¿Símbolo de qué? ¿Era símbolo para el soldado de qué? ¿Y de qué? ¿Qué crees que hace una gente cuando ve a la hermana, el hermano con su Biblia aquí bajo el brazo? ¿Qué crees que hace la gente, el mundo? ¿Qué hace contigo, conmigo, cuando nos ve con la Biblia? Pues nos respetan. Dice: ese es hermano, esto nos compromete. No es un desodorante, es un símbolo. Traemos la palabra de Dios con nosotros. Luego lo dicen: ese es hermano, ese no es como nosotros, ese es diferente a nosotros. ¿Sabéis quién dice? Todos los que nos ven, aún entre los hermanos, dicen: ese hermano ama la palabra de Dios, ese hermano tiene honor y tiene respeto, porque siempre te va a hablar con la palabra. ¿Sabes por qué no se juntaban muchos con David? ¿Por qué no lo amaban? Porque era guardador de la palabra. Por eso Saúl lo perseguía, porque era guardador de la palabra. Hasta sus hijos, Absalón, le quiso quitar el reino, lo perseguía, porque era guardador de la palabra. En mi corazón guardo tus dichos, para no pecar contra ti. Bienaventurados los perfectos de camino, pues no hacen iniquidad cuantos guardan tus testimonios. Qué hermoso es, hermano, que la palabra, la espada del Espíritu sea símbolo de respeto
y de honor. Hable la palabra, nunca hable de otra cosa, no lleve otra cosa, hable de la persona y de la obra de Jesucristo. Hablemos para la gloria de Dios. Amén. En segundo lugar, hermanos, la aplicación de la espada. Vimos la ilustración, ahora vamos a ver la aplicación por último. Pablo la empleaba como una aplicación espiritual a la palabra de Dios. La espada la empleaba como una aplicación espiritual a la palabra de Dios. En el griego se lee espada estin rema theou, T-H-E-O-U, theou, Dios. Rema, estin rema theou. Pablo la empleaba como una aplicación espiritual a la palabra de Dios. En el griego se lee estin rema theou. Implica, hermanos, no solo lo que Dios dice en su palabra, el rema theou. ¿Qué implica? La aplicación de la palabra. Esto implica no solo lo que Dios dice en su palabra, sino lo que su palabra me dice a mí y a usted. Lo que su palabra me dice a mí y a usted. Por eso la interpretación dice, ¿quién dice? ¿Qué dice? ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Qué me dice a mí? Amén. Si no, ¿para qué la leemos, hermano? Sería una historia nomás. Si no tiene aplicación a nuestra vida, no tendría caso leerla. Sería una novela, sería un cuento. Pero la palabra tiene aplicación. San Pablo decía, la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante, penetrante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, parte el alma y el espíritu y nos confronta cómo estamos delante de Dios. La palabra es para aplicarse, la espada tiene aplicación. El domingo les prediqué de la aplicación, ¿se acuerdan? De nada sirve si no aplicamos la palabra, no tenemos nada de crecimiento absoluto en nuestra vida. Implica no solo lo que Dios dice en su palabra, sino lo que su palabra me dice a mí y a usted. Señala la palabra escrita como la palabra revelada. Sí, la aplicación de la espada señala la palabra escrita como la palabra revelada. ¿Dónde quiero conocer a Dios? La mejor manera de conocerlo es a través de la palabra. Lea la palabra, estúdiela, créala y va a tener la mejor revelación. Hermano, más que un predicador, más que un evangelista, más que un pastor. Si usted le estudia y entra a profundidad, tiene más conocimiento que cualquiera. La vida cristiana es influenciada por el poder de la palabra. Tiene influencia la palabra porque me hace pensar, meditar. Al meditar en ella me hace reconocer, me redarguye. La espada es tan penetrante que me hace reconocer cuando estoy mal y tengo que alistarme con Dios porque le amo. Si la palabra de Dios, sin esa palabra, el cristianismo es religión vacía. Quisiera que lo anotara, hermano. Sin la palabra es una religión vacía. Su cristianismo, el mío, si no usamos palabra, es una religión vacía. Es hueca, agujereada. Una religión agujerada, hueca, vacía. Pero cuando está la palabra, ¿qué sucede cuando alguien tiene la palabra? Cuando un hermano, una hermana vive en la palabra, que la habla hasta por los poros, tiene vida en abundancia. Se ve la vida, hermanos. Se ve, se nota la vida. Luego se ve en cualquier persona. ¿Han visto un enfermo, una persona anémica? ¿Cómo se ve? ¿Un desnutrido? Subirá esa bardita, hermanos, un desnutrido, un anémico. No puede. Decía mi abuelo, ay, estos perros, hijo, no suben ni a reforzar la banqueta, pues era el puro esqueleto andando, los pobres perros. Nunca les daba nada de comer. Si no suben ni a reforzada, no tenían energía. El que no come la vida de Cristo, el que no come mi palabra y bebe mi sangre, no puede permanecer en mí, dice el Señor. Qué importante, hermanos, es
aplicar la palabra a nuestra vida. Hay vida, cuando está la palabra hay vida. ¿Qué más hay? Hay poder, poder porque usted tiene fe. Cuando usted ora e impone las manos sobre el enfermo va a sanar, porque hay poder, hay transformación y hay infinidad de cambios. Cuando la palabra está en el corazón, hay gozo, hay fuerza, hay energía, hay fe, hay todo, hay todo. ¿Qué le faltaba a Cristo? ¿Qué le faltó a los hombres que confiaron en Dios a través de los siglos? Todas las grandes historias de los hombres de Dios, ¿qué les faltó, hermano? ¿Qué les ha faltado? Hoy conozco muchos hombres de fe, bastantes. Los conozco, he tenido el privilegio de codearme con ellos en el ministerio. Hombres que transitan por el continente a base de pura fe, en base a creer a la palabra de Dios. Por último, nuestra fe, hermanos, debe estar anclada sobre la roca que es la palabra de Dios. Cristo dijo: bienaventurado el que me oye y hace. El que me oye estas palabras y las hace. Hombre prudente, hombre inteligente, hombre sabio, porque oye, hace. Okay. Analice su vida, ¿la está transformando la palabra? ¿La está cambiando? Dios está haciendo maravillas en usted. Usted está fructificando para Dios. El propósito de la palabra es triple: inspirarlo, informarlo, sí, inspirar la fe y llevarle a la obediencia. ¿Qué tan obediente es? ¿Qué tanta fe tiene? Abra su boca, alabe al Señor y dígale: Señor, tú sabes que yo voy caminando como a ti te agrada. Sabes que estoy trabajando, sabes que estoy haciendo, Señor, aquello para lo cual me creaste. Gracias por mis manos, mis pies. Gracias, Señor, porque puedo agradar a mis patrones. Están contentos. Ellos pueden, Señor, decirte y darte testimonio de que soy el mejor trabajador. Gracias, Dios eterno, porque en la escuela soy el mejor alumno. Señor, gracias porque hago todas las tareas. Gracias porque puedo, Señor, asimilar la enseñanza de los maestros. Y no solamente eso, puedo practicar y puedo ir capacitando y puedo ir soltando mis músculos, mis brazos, mis piernas, mi mente, Señor, gloria tuya. Porque doy testimonio donde me muevo de que soy tuyo y que tú eres mío, de que eres